¿Alguna vez has imaginado que una simple taza de café caliente pudiera destruir tu teléfono móvil con solo estar cerca? Parece una locura, pero el mundo moderno estuvo a punto de caer en el caos debido a pequeños detalles de ingeniería. Desde el ingenioso invento que salvó la escritura cotidiana hasta la diminuta pieza de metal que sostiene a todos los automóviles del planeta, hoy descubrirás cómo objetos aparentemente triviales revolucionaron la historia. En este video, revelamos los secretos que se esconden tras los objetos cotidianos más ingeniosos de la humanidad. Dale a me gusta, suscríbete al canal y acompáñanos. 7. El cinturón de 3 puntos. Si lo piensas bien, compramos autos con computadoras integradas que casi predicen el futuro. Pero lo que realmente evita que salgamos volando como un proyectil hacia el parabrisas es, literalmente, un pedazo de tela amarrado a un fierro. Así de simple. Nada de sensores espaciales ni de inteligencia artificial. En los años 50, subirse a un auto era casi un deporte de extremo peligro porque los pocos coches que tenían seguridad usaban un cinturón pélvico. Sí, ese que solo te agarraba la cintura. El resultado de eso era desastroso. El cuerpo se doblaba como un libro cerrado de golpe a 200 kilómetros por hora, y los daños internos eran brutales. Ahí es donde entra nuestro héroe sin capa, un ingeniero aeroespacial sueco llamado Niels Bohlin. El tipo trabajaba diseñando asientos eyectables para aviones de combate. O sea, sabía un par de cosas sobre salir disparado. Volvo lo contrató y en 1959 presentó el diseño de 3 puntos. Su genialidad fue entender la física del cuerpo humano de una forma impecable. Al cruzar el pecho y la cadera, la fuerza del impacto se reparte en los huesos más duros que tenemos, como la pelvis y la caja torácica. Es física pura aplicada a la supervivencia. De hecho, estudios de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras demuestran que este invento reduce el riesgo de muerte en un 45%. Eso es una locura de efectividad para algo que cuesta fabricar un par de dólares. Lo más increíble de esta historia no es el diseño, sino la jugada maestra de la empresa. Volvo tenía la patente de oro en sus manos, una mina de dinero absoluto. ¿Y qué hicieron? La liberaron gratis para que toda su competencia la usara. Decidieron que salvar vidas era más importante que llenar sus cuentas bancarias, un concepto que hoy en día a muchas empresas tecnológicas les parecería una completa demencia. Por eso todos los autos del planeta, desde el más barato hasta el más lujoso, llevan exactamente el mismo sistema desde hace más de 6 décadas. Claro que hoy funciona mejor combinado con las bolsas de aire y las zonas de deformación controlada del chasis, pero la base sigue intacta. A veces la mejor tecnología es la que no lleva cables. 6. El código QR. Hay que tener mucho valor para conquistar el mundo teniendo forma de crucigrama mal terminado. Nadie daba un peso por esos cuadraditos salpicados de manchas negras, cuando aparecieron en 1994 gracias a una filial de Toyota. La idea no era que tú pudieras ver el menú de las hamburguesas en tu teléfono inteligente mientras ignoras a tu cita. ¿Qué va? El objetivo real era rastrear parachoques y bujías en las fábricas porque los códigos de barras tradicionales eran una soberana molestia. Si se ensuciaban 1 milímetro, el escáner se declaraba en huelga. Los ingenieros japoneses se cansaron de perder el tiempo y diseñaron este sistema bidimensional que almacena muchísima más información. Además, le añadieron esos 3 cuadrados grandes en las esquinas que funcionan como ojos. Así, el escáner sabe exactamente dónde comenzar a leer, incluso si estás sosteniendo el aparato de cabeza tras haber tomado 3 cafés. Es una genialidad absoluta del diseño industrial moderno. Lo más increíble de todo es su nivel de resistencia a los accidentes cotidianos. Tienen un sistema de corrección de errores tan potente que si el 30% del código está destruido, manchado de grasa o roto por un empleado descuidado, funciona igual. Es prácticamente inmortal. Por años nadie fuera de la logística automotriz sabía que existían. Eran el secreto mejor guardado de los almacenes asiáticos. Hasta que los teléfonos móviles incorporaron cámaras de alta resolución y todo explotó por completo. De pronto, pasamos de rastrear piezas de metal a conectar el mundo físico con el universo digital en un segundo. Sin cables, sin configurar redes complejas, solo apuntando con la pantalla del celular.
Un estudio reciente demostró que el uso de esta tecnología aumentó más del 400% a nivel global tras la crisis sanitaria de 2020. Se convirtieron en menús, boletos de avión y métodos de pago instantáneos. Claro que no todo es perfecto en este paraíso de píxeles abstractos. Ahora los estafadores cibernéticos los usan para redirigir a la gente a páginas web dudosas, un peligro moderno conocido como phishing. Pero la culpa no es del código, sino de la malicia humana. Lo hermoso de este invento es que la empresa creadora liberó la patente para que cualquiera pudiera usarla gratis. No requiere baterías, no contamina. Se puede imprimir en una hoja de papel reciclado o pintar en una pared gigante de 50 metros. Es una interfaz democrática que no pide actualizaciones de software ni cables costosos para sobrevivir. Logró solucionar el mayor dolor de cabeza de la era digital, con un diseño simple que parece un juego de Tetris estancado. 5. La rosca de tornillo estandarizada. Imagínate intentar armar un mueble moderno en tu sala, pero cada maldito tornillo tuviera una forma diferente, hecha al antojo de un carpintero ebrio del siglo XIX. Una tortura china. Antes de la estandarización, el mundo industrial era exactamente ese manicomio. Si se rompía un perno en una fábrica de Londres, no podías comprar un repuesto en la ciudad vecina porque las roscas simplemente no encajaban. Era un sálvese quien pueda. Los componentes eran artesanales, únicos y caprichosos. Todo cambió cuando un ingeniero británico muy perfeccionista llamado Joseph Whitworth se hartó de perder el tiempo midiendo piezas a ojo en 1841. El tipo propuso un ángulo fijo de 55 grados para las ranuras y definió una cantidad exacta de hilos por cada 25 milímetros y 4 décimas de longitud. Parece un dato aburrido para dormir a cualquiera, pero eso salvó a la civilización. Gracias a esa obsesión por el orden, nació la producción en masa. Las líneas de montaje finalmente tuvieron sentido. Las locomotoras, los barcos gigantes y las máquinas textiles ya no quedaban inservibles por culpa de una tuerca rebelde. De hecho, los historiadores calculan que la eficiencia en los talleres mecánicos aumentó más de un 300% en las décadas posteriores gracias a esta genialidad. Luego los estadounidenses inventaron su propio sistema, y finalmente llegó el estándar métrico internacional para unificar el planeta entero. Hoy en día, una pieza fabricada en un taller tecnológico de Tokio encaja a la perfección con una tuerca hecha de forma masiva en una planta automotriz de Alemania. Sin complicaciones, sin trucos. Es una obra maestra invisible de la ingeniería moderna que además evitó miles de accidentes mortales causados por estructuras flojas que colapsaban por pernos mal ajustados. Sostiene nuestro mundo unido, literal y metafóricamente, un giro a la vez. 4. El palé de madera. Hay que tener demasiada dignidad para sostener la economía del planeta entero mientras hueles a humedad y te pudres lentamente detrás de un supermercado. El palé de madera es ese héroe plano que todo el mundo ignora, pero que manda en tu vida más que tu jefe. Antes de que este pedazo de árbol rústico apareciera a inicios del siglo XX junto con los montacargas, la logística global era un gimnasio medieval. Los trabajadores tenían que cargar sacos, cajas y barriles uno por uno, rompiéndose la espalda en el intento. Era una tortura china que causaba miles de lesiones semanales y hacía que descargar un barco tomara días enteros. Una locura total. Entonces un genio anónimo pensó en elevar las mercancías apenas unos 10 centímetros del suelo usando 2 tablas paralelas. Una idea ridículamente simple. Eso bastó para que una sola máquina levantara de golpe hasta 1500 kilogramos en 2 segundos netos. Lo divertido es que el gran truco no fue el tipo de madera, sino obligar a todo el mundo a usar la misma medida. Un estudio de la Organización Internacional de Contenedores reveló que la estandarización del palé redujo los tiempos de carga en un 75% a nivel mundial durante la Segunda Guerra Mundial. Imagina la escena. Los soldados necesitaban millones de toneladas de municiones y comida rápido, y estos cuadros de madera permitieron mover suministros entre trenes y barcos sin vaciar las cajas. Hoy circulan más de 2.000 millones de estas plataformas en el planeta. Transportan tu teléfono inteligente, tus aguacates y hasta los medicamentos de la farmacia. Es verdad que se astillan, que a veces dan alergia y que dan ganas de usarlos para hacer muebles baratos de terraza.
pero siguen ganándole al plástico porque son baratos y biodegradables. 3. El bolígrafo. Hay que tener un ego gigantesco para creer que la humanidad estaba lista para conquistar el espacio cuando ni siquiera podíamos escribir una maldita carta de amor sin terminar con las manos manchadas de negro como un mecánico de chimeneas. La verdad incómoda es que antes de mediados del siglo XX, escribir era un deporte de alto riesgo para los nervios. Las plumas estilográficas eran el equivalente a cuidar a un bebé caprichoso. Si cambiaba la presión, goteaban. Si hacía frío, la tinta parecía congelarse. Y si te atrevías a subir a un avión con una de ellas en el bolsillo, terminabas con una bonita mancha azul en el pecho. Todo era un desastre de manchas secas que tardaban una eternidad en dejar de estar húmedas sobre el papel. Era una barrera ridícula para la comunicación cotidiana que ponía de mal humor a cualquiera. Entonces apareció un periodista húngaro llamado László Biró, en 1938, quien miró cómo las rotativas de los periódicos usaban una tinta pastosa que se secaba rápido y pensó que el problema no era el líquido, sino el bendito aplicador. La solución fue meter una diminuta bola de acero inoxidable de apenas 1 milímetro de diámetro en la punta. Es una genialidad absoluta. Cuando mueves la mano, la esfera gira. Toma tinta del cartucho por gravedad y la deja en el papel mientras sella el tubo para que nada se evapore. Cero drama. Un estudio histórico de la Fuerza Aérea Británica reveló que compraron 30.000 de estos nuevos bolígrafos durante la Segunda Guerra Mundial, porque los pilotos necesitaban anotar coordenadas a 3.000 metros de altura sin que el cielo les explotara en tinta en la cara. Fue un éxito instantáneo que salvó misiones críticas de navegación. Luego de la guerra, la producción masiva bajó los costos a centavos y el invento se volvió más común que respirar. Se calcula que hoy en día se fabrican más de 100.000 millones de bolígrafos al año en todo el mundo. Es una locura de plástico. Democratizó la escritura porque no requiere mantenimiento, no necesita cables para recargar su batería y funciona igual de bien en la oficina más lujosa de Nueva York o en una libreta arrugada bajo la lluvia de la selva tropical. Claro que ahora enfrentamos el problema ecológico de millones de tubos de plástico tirados a la basura porque la gente los pierde a los 3 días de comprarlos. ¿Pero qué se le va a hacer? 2. La válvula de escape. Hay 3 cosas que me generan una desconfianza total en esta vida. Los cajeros automáticos que tardan en darte el billete, los gatos que te miran fijo y las ollas a presión. Es que piénsalo un segundo. Estás ahí, preparando unos frijoles muy tranquilo, mientras tienes una bomba de tiempo termodinámica silbando en la estufa. Estas joyas de la ingeniería existen desde hace siglos, específicamente desde el año 1679, cuando a un físico francés se le ocurrió que encerrar vapor era una idea brillante. El problema es que las primeras ollas eran trampas mortales. Si te descuidabas 1 milisegundo, la cena terminaba incrustada en el techo de la casa y tú en el hospital. Literalmente volaban en 1000 pedazos por la acumulación de gas. Por suerte, llegó la milagrosa válvula de seguridad. Esa pequeña pieza del tamaño de una moneda de 10 centavos que salvó el pellejo de la humanidad. Su trabajo es ridículamente simple pero vital. Si la presión supera los 104 kilopascales, deja salir el vapor excedente para que no salgas volando por los aires. Gracias a este invento, el tiempo de cocción se redujo en un 70%. Imagina el alivio para el bolsillo y el planeta al gastar menos de la mitad del gas o la leña que usabas antes. Además, hizo que alimentos durísimos como los garbanzos o ciertos cortes de carne se ablandaran en apenas 30 minutos, reteniendo el 90% de sus nutrientes. De hecho, este mismo principio de escape automático se copió para los motores de los trenes y las tuberías industriales más gigantescas del mundo. Claro que hay que cuidarlas, porque si la goma se gasta, la magia se termina y el desastre regresa. Pero es fascinante cómo un mini pedazo de metal evitó que la cocina fuera el lugar más peligroso del planeta. 1. La válvula del neumático de bicicleta. Imagina que inventas la rueda perfecta, pero se desinfla antes de que termines de celebrar con una taza de café. Vaya fiasco. A finales del siglo XIX, la gente intentaba usar llantas inflables, pero eran un verdadero dolor de cabeza porque el aire se escapaba más rápido que tus ganas de trabajar un lunes por la mañana.
Aquellas ruedas primitivas perdían presión constantemente. Eran imposibles de rellenar sin un equipo digno de la NASA, y para colmo, explotaban en el peor momento. Eran un chiste malo. Todo cambió en el año 1893, gracias a un señor muy brillante que inventó la válvula Schrader, un mecanismo con un pequeño pin interno empujado por un resorte. El truco es de una genialidad absurda, ya que dejas entrar el aire con fuerza. Pero cuando dejas de empujar, ¡pum!, el sistema se sella solo por completo en 1 milisegundo. Gracias a este diminuto tubo de metal, que mide apenas unos 3 centímetros de largo, la bicicleta dejó de ser un juguete peligroso para convertirse en el transporte definitivo de la clase trabajadora de la época. Ya no necesitabas alimentar a un caballo, ni gastar una fortuna en combustible para moverte por la ciudad. Los científicos de la época confirmaron que el uso de estas llantas inflables reducía el esfuerzo humano en más de un 70%, comparado con las ruedas de madera maciza. Es un dato brutal, si lo piensas fríamente, mientras pedaleas cuesta arriba. Luego llegaron los autos, las motocicletas y hasta los aviones que aterrizan usando este mismo principio matemático de presión. Es gracioso porque nadie le reza a la válvula cuando el viaje sale bien. Pero todos recordamos a su madre cuando encontramos la rueda totalmente plana en el estacionamiento. Un pedazo de metal del tamaño de una uña sostiene literalmente toda nuestra economía globalizada sobre sus hombros. ¿Cuál de estas ingeniosas ideas te pareció la más impactante? Déjamelo saber en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Mira los videos en pantalla para seguir aprendiendo. Cuídense mucho y adiós.